Ok, vamos hoy a comenzar una nueva serie. Se titula El Anticristo en Acción. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar acerca, por lo menos del término, han escuchado hablar acerca de la palabra anticristo. ¿Quién anteriormente lo había escuchado? Si no lo has leído en la Biblia ni lo has escuchado detrás de una plataforma de iglesia, a lo mejor lo has visto en una película de Hollywood. Porque es tan famoso que hasta las películas ha sido llevada la figura de ese individuo, de ese ser al que se le califica como el anticristo. Sin embargo, hoy vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Esto es una enseñanza, como es una serie, esta es una enseñanza introductoria. Este es un mensaje que va a introducir el tema. Pretendo ante todo hablar o presentarles a ustedes algunas categorías que la Biblia enseña con relación al anticristo, y también vamos a ver algo en relación a la primera de estas categorías hoy para entrar en calor en este tema. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Quiero empezar con una frase de el que fue pastor, escritor y mártir del cristianismo en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis lo mataron, Dietrich Bonhoeffer, y él dijo: peor que la acción mala. Miren esta frase y préstenle mucha atención, porque es necesario que la guardes en tu corazón. Tiene que ver con lo que voy a enseñar hoy. Peor que la acción mala es ser malo. Es peor que un mentiroso diga la verdad a que un amante de la verdad mienta. Esto no es una frase sencilla, esto es una frase para pensar. Peor que la acción mala es ser malo. Es peor que un mentiroso diga la verdad a que un amante de la verdad mienta. Ese es el peligro de la iglesia en los tiempos que vivimos. Parte de la estrategia del diablo ha sido eso: poner en la iglesia a gente con corazones perversos, para, comenzando desde esos corazones, hablar una verdad que confunde a la gente y les hace creer que son del Señor, para luego, por medio de esa credibilidad que ganan, destruir al pueblo de Dios. ¿Ustedes están viendo por dónde estoy yendo yo? Porque ustedes están esperando que yo entre en esta serie a hablarles de una persona que gobernará el mundo al final de los días. Y sí lo hablaremos en su momento. Pero esto es mucho más profundo, y la Biblia presenta el tema en una amplitud mucho mayor que la que nosotros somos capaces de ver y tal vez nunca has visto. Así que guarden esa frase de Dietrich Bonhoeffer. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así el apellido está raro. Y él dijo: peor que la acción mala es ser malo. Es peor que un mentiroso diga la verdad a que un amante de la verdad mienta. Y vamos a definir la palabra anticristo. Porque anticristo es una palabra compuesta. Seguramente de las dos palabras hay una que conocen muy bien: Cristo. Cristo en griego es lo mismo que Mesías o Mashiach en hebreo. Y en español, ¿qué significa? Ungido. En inglés, anointed. Es decir, la misma palabra significa, en diferentes idiomas tiene diferentes palabras, pero significa lo mismo. Y cuando nosotros nos encontramos con la palabra Cristo, ¿a quién se está refiriendo? A uno solo. Porque no hay muchos en el término, dentro de este término no da capacidad para muchos ungidos, sino para el ungido. Cuando se habla de el Cristo, se está hablando de el único ungido del Señor. Pero a esta palabra, Cristo, a este término, en esta ocasión se le añade el prefijo anti. ¿Y qué significa anti? La mayoría de ustedes sabía que me iban a decir eso: en contra de. Eso es lo que significa, pero también tiene otro significado. La palabra anti significa en lugar de. Es decir, que un anticristo no solamente es alguien que abiertamente está en contra de Cristo y de la iglesia de Cristo. Un anticristo es alguien que muchas veces, por estrategia del diablo, se va a poner en lugar de Cristo para engañar. ¿Ustedes ven lo inteligente y lo astuto que es Satanás? Que su estrategia mayor no es necesariamente ir en contra de Cristo, sino parecerse a Él, suplantarlo y plagiar su identidad. Así que el anticristo es un enemigo de Jesús y por lo tanto de su iglesia. No solamente está en contra de Él, sino que trata por todos los medios
de hacer parecer que es Él. Jesús dijo en las señales de los últimos tiempos, Mateo 24, y ustedes van a escuchar que van a decir, aquí está el Cristo, está en el desierto y está en la azotea. No les crean, porque todo eso es mentira. No sé si ustedes escucharon del revolú, como dicen los puertorriqueños, que se dio en Jerusalén hace unas semanas atrás, cuando una secta judía en el espacio del patio del templo, donde está el muro de los lamentos, hicieron una fiesta celebrando que por fin encontraron al Mashiach de Israel. Y a un joven rabino de 30 y tantos años, con una barba y toda apariencia judía, lo declararon el Mashiach de los judíos. Cuando yo veía eso, claro, hay otras sectas judías que no lo reconocen, están peleándose, pero cuando yo veía ese énfasis dentro del judaísmo de encontrar un Mesías, me acordaba de las palabras de Jesús. Van a decir, aquí está el Cristo y aquí está el Cristo, y ustedes, los que tienen la palabra, no lo crean, porque Él cuando aparezca se va a dejar ver. Ahora, hay tres categorías de anticristo en la Biblia. Y quizás esto para ti sea nuevo y por eso quiero enfatizarlo. Vamos a leer, si quieres lo buscas, si no me escuchas y anotas la cita. Primera de Juan 2:18. Juan es el que más habla del tema así en cuanto a categorías. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Escuchen un momento, ustedes tienen ahí el versículo en pantalla. Miren lo que dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Cuántas veces tú te has preguntado, ¿estaremos viviendo el fin? Lo hemos estado viviendo hace 2000 años. El tiempo del fin, ¿sabes cuándo comenzó? Pedro, es más, Pedro dijo algo antes que Juan. Pedro, el día de Pentecostés, dice, esto es lo profetizado por Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu. Así que el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, 10 días después que Jesús se fue al cielo, comenzó el tiempo del fin. Y tú te estás preguntando, ¿será que estamos viviendo el fin? Sí, claro, que falta el fin del fin, yo sé. Sí, porque una vez que tenemos un libro, no la Biblia, porque la Biblia no es esa clase de libro, pero un libro que se lee por capítulos y que tiene una continuidad desde la introducción hasta el final. Cuando tú llegas al último capítulo, ¿qué tú dijiste? Llegué al final del libro, llegaste al último capítulo, pero todavía no lo has leído hasta el final porque falta la última página. A nosotros lo que nos falta por vivir es la última página, pero el fin ya lo estamos viviendo. Ya ha durado 2000 años. Y él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Ahí está hablando en futuro, ¿lo ven? El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Esperen, ustedes están esperando al que viene y hay muchos que están aquí y no lo están viendo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a leer un pasaje más. Primera de Juan 4:3. Dice Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes escucharon que viene y que ahora ya está en el mundo. Espérate, ¿ustedes captaron eso? Porque si no hubieran dicho, wow, amén, algo hubieran hecho. Escucha, mira lo que dice ahí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ahora dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual escucharon que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta de que él está hablando de algo o de alguien que es futuro, pero de algo que es presente? Ustedes tienen que leer la Biblia y les doy una clave para interpretar según el Espíritu Santo. Hay que entender los tiempos verbales de la Biblia. Cuando el Señor habla en relación al futuro y al presente, por allí nos va dando un mensaje también. Y cuando dice que alguien viene, pero que algo está, tenemos que empezar a decir, tengo que entonces desarrollar discernimiento, porque no es algo futuro, es algo presente. Y aunque será futuro de una manera, es presente de otra. Y yo tengo que estar preparado espiritualmente para no ser víctima del engaño. Porque peor que alguien que dice siempre la verdad y un día dice la mentira es que un mentiroso hable la verdad. ¿Recuerdan? Entonces, hay tres categorías en los dos pasajes que hemos leído de anticristo. Se las menciono rapidito. Número 1, muchos anticristos.
Y ustedes lo leyeron conmigo en el primer pasaje, 1 de Juan 2:18. Ya es el último tiempo, según ustedes oyeron, el anticristo viene, pero ahora han surgido muchos anticristos. Digan todos conmigo, muchos anticristos. Ahora digan todos, estoy confundido porque me dijeron que era uno y ahora son muchos. ¿Cierto? Que tú llevas años escuchando que es un anticristo y ahora la Biblia dice que son muchos. Esto sí se complica porque entonces, si son muchos, es más serio. Entonces la primera categoría, muchos anticristos. Categoría número 2. Dice el versículo de 1 de Juan 4, versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Segunda categoría, espíritu del anticristo. ¿Lo tienes? Y en tercer lugar, el anticristo en mayúscula, que es el título de una persona. Que lo menciona Pablo, el hijo de iniquidad, que Juan lo llama el anticristo. Y que Apocalipsis Juan lo llama, según los ángeles lo declaran, la bestia que salió del mar. Entonces, bajo esos títulos lo vas a conocer: el hijo de iniquidad, el engendro del mal o de pecado, el anticristo o la bestia. Esa es una persona que es futura y a lo mejor ya es presente. A lo mejor ya está en el mundo, a lo mejor ya está en la arena política y religiosa, a lo mejor ya está en algún lugar y todavía se mantiene en las sombras, pero todavía es futuro el emerger y el tomar el poder del mundo, que está más cerca. Porque eso ya lo veremos en su momento, pero les hago un adelanto. El año pasado, para mayo 2020, el creador del Foro Económico Mundial y del Foro de Davos, cuando se le entrevistó acerca de un chip que estaban desarrollando para poner en la frente y en la mano derecha, él lo negó y dijo que era una teoría de conspiración. Mayo 2021, un año después, sale a dar una entrevista pública y a explicar toda la tecnología que ya crearon y que le va a permitir a todos los países que quieran entrar que la gente haga transacciones solamente con un chip insertado en la piel. Que se va a fusionar con nuestras funciones biológicas y por lo tanto solamente a través de la mente nosotros vamos a poder controlar ciertas transacciones. Una cosa de otro mundo, una cosa totalmente abstracta, pero es interesante que la misma persona que lo negó hace un año lo esté afirmando un año después. Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y lo que muchos llamaron teorías de conspiración hasta ahora y lo que muchos llamaron leyendas de la Biblia se está volviendo realidad. Pero dejemos eso para cuando entremos a hablar de la persona, del individuo. Y hoy vamos entonces a poner la atención en la primera de las categorías, muchos anticristos. ¿Ok? La primera categoría está compuesta por muchas personas. Han estado en operación, han estado aquí con nosotros y han estado dentro de la iglesia desde el siglo I hasta la fecha. ¿Dónde están esos muchos anticristos? Ellos no están afuera. Ellos no están ahora en el Dolphin Mall haciendo compras. Bueno, tal vez sí. Pero ellos normalmente operan dentro de la iglesia. Y su libro favorito es la Biblia. Ellos tienen diferentes estilos, pero la Biblia los llama los muchos anticristos. Quiero que ustedes abran su Biblia o la aprendan si tienen una Biblia electrónica. Primera de Juan, que es el pasaje que hoy vamos a ver, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 18. ¿Ya estamos allí? Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según ustedes escucharon que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salieron? De nosotros. Salieron de la iglesia. Y salieron para manifestar que no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? El Espíritu. Aquí es la referencia a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu. Y ustedes tienen la unción del Espíritu Santo, de capacidad celestial y divina para ministrar, para funcionar en la vida cristiana. Y en este caso, miren para qué.
y conocen todas las cosas, porque tienen la unción del Santo, tienen la capacidad de conocer todas las cosas, la mentira, la verdad y discernir ambas. Versículo 21 de Primera de Juan 2. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Ustedes leyeron eso allí? Porque la bronca de nuestra generación no es con el Padre. Todo el mundo cree en Dios. Esta es una generación no atea. Y ya dejó de ser casi completamente agnóstica. Hay pocos agnósticos. Esta es una generación religiosa y espiritual. Y es una generación en la cual el nombre de Dios no ofende. El que ofende es Cristo. Porque bajo la sombrilla de Dios puede meterse todo el mundo, pero bajo la persona de Cristo solamente el que lo confiese, se arrepienta y lo declare su Señor. Recuerden que los demonios salen en el nombre de Jesús. Y recuerden que el diablo, la sangre que lo venció fue la del Hijo. Por lo tanto, él tiene una guerra pero directa contra aquel que confiesa el nombre de Jesús. Y cuando él ve que el nombre de Jesús es puntual y es central, él va a hacer todo lo posible para que la iglesia no tenga problema con Jesús, pero lo baje de su categoría. Y la iglesia puede decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero la iglesia no asuma, no entienda y no crea que Jesús es Dios, uno con el Padre. Por eso dice aquí el versículo que acabo de leer, que el que niega al Hijo, niega al Padre. O el que niega al Padre, niega al Hijo. Cuando niegas la divinidad del Hijo. Versículo 23, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Porque Jesús dijo, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, al que tú enviaste. Porque el que permanece en el Hijo, permanece en el Padre, y viceversa. El que permanece en el Padre, permanece en el Hijo. Y esta es la vida eterna, mis queridos hermanos. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción, ¿de quién es la unción? Del Espíritu. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Por la perseverancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Yo creo que la palabra por sí sola habla, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas con respecto a esta categoría de muchos anticristos. Muchos anticristos. Número 1, dice el versículo 18 que el diablo ha llenado el mundo con muchos anticristos. ¿Lo estás leyendo ahí en la palabra? Dice, es ya el tiempo del fin, el último tiempo, y según escucharon que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. La estrategia de Satanás ha sido llenar el mundo de anticristos. ¿Quién es un anticristo? Vamos a definir la palabra otra vez. Es uno que está en contra de Cristo, pero también está en lugar de Cristo. Y para estar en contra de Él, se disfraza de Él. O se disfraza como uno de Él. Dice la Biblia que el diablo, cuando puede y cuando quiere, también se vestirá de ángel de luz para engañar a los que son de la luz. Esto no es para asustarte. Yo no sé si es que algunos están detrás de las máscaras y otros están sin máscara, pero todos están igual con los ojos así de este tamaño. Yo nunca he podido mirar como ustedes porque no tengo los ojos tan grandes. Pero yo no quiero asustarlos hoy, simplemente quiero que ustedes digan, voy a desarrollar discernimiento del Espíritu porque a mí nadie me va a engañar, porque la unción del Santo está en mí y Él me va a guiar a toda la verdad.
Yo no vine para asustarte, yo vine para afirmarte, para que tú comiences a navegar en esta palabra bajo la dirección del Espíritu. Y cuando este pastor o cualquier maestro de la Biblia tome la palabra en sus manos para enseñarla, tú tengas la unción del Santo, que ya tú buscaste su palabra, y tengas el recurso de la palabra para que Él te diga, eso di amén, y a eso no digas amén, porque no es verdad de Dios. Entonces, el mundo ha sido llenado de muchos anticristos, en la forma de falsos profetas, en la forma de falsos maestros. Si ustedes hacen un estudio más extenso, el tiempo no me lo permite, pero si ustedes avanzan un poquito más en buscar a estos muchos anticristos, van a ver que Juan principalmente, pero Pablo también los enseñó como falsos maestros que tergiversan la verdad. Lo segundo que nos enseña en el versículo 19 acerca de estos muchos anticristos es que el diablo ha usado la estrategia de infiltrarlos en la iglesia. Mira lo que dice el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son nosotros. Por ejemplo, ¿quién fundó la organización de los testigos de Jehová? Alguien que pertenecía a una iglesia cristiana. ¿Quién fundó los mormones? Alguien que pertenecía a una de las denominaciones conocidas en los Estados Unidos. José Smith. Russell con los testigos de Jehová. ¿Qué tienen ahora aquí en California? Está preso el fundador, no el fundador, pero sí el nieto del fundador de la secta en México, muy fuerte, la Luz del Mundo. Con un escándalo de corrupción en dinero y de corrupción sexual e inmoralidades profundísimas. Él es el nieto del fundador. Y esta gente crearon una secta. ¿Desde dónde? Desde una iglesia pentecostal. José Smith, si mal no recuerdo, fue salido de los bautistas, aunque ya había derivado a otras denominaciones, y de ahí entonces su supuesta revelación del ángel Moroni y toda la negación de que Jesús es el Hijo de Dios. O es el Hijo de Dios, pero no es Dios. También Russell y todos los que estuvieron con él en la formación de los testigos de Jehová salen de nosotros, dice la palabra de Dios. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que tiene la capacidad de comunicar, la elocuencia para hacerlo, el supuesto conocimiento de la palabra, y todo el que tiene la capacidad de envolvernos y de llevarnos en una dirección, nosotros le podemos decir amén. ¿Saben cuándo nosotros caemos en el error de decirle amén a lo que alguien está diciendo? Cuando no sabemos, lo voy a decir en buen cubano, cuando no sabemos ni papa de la Biblia. Cuando no sabemos lo que la Biblia dice, alguien puede venir, torcerla, tergiversarla, y no tenemos el elemento que usa el Espíritu para darnos discernimiento. ¿Tú quieres ganar discernimiento? El Espíritu Santo tiene una herramienta, se llama la palabra de Dios. Y por medio de ella te da el conocimiento de la verdad. Versículo 21 dice que se caracterizan por mezclar la verdad con la mentira. Mira cómo dice el verso 21 del pasaje que leímos. No os he escrito como se ignora la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero él está diciendo esto, y yo quiero introducirlos. ¿Por qué Juan habla esto? ¿Cuáles eran los muchos anticristos en los días de Juan? Era lo que se conoció más tarde, a partir del siglo II, como los gnósticos. No los agnósticos, los gnósticos. Agnosis quiere decir, prefijo a, sin, gnosis, conocimiento, sin conocimiento. Los agnósticos dicen, si existe Dios, no tengo conocimiento de Él, no me interesa. Pero los gnósticos, ¿qué eran? Era una escuela de filosofía que venía del platonismo griego. Y ellos decían, la materia es mala y la divinidad es buena, por lo tanto, esta materia, si se va a relacionar con la espiritualidad, tiene que ser a través de entes espirituales que van desde los mejores, cerca de ese ser, hasta los peores. Esa es la filosofía platonista. La filosofía griega. ¿Qué hacen estos maestros del gnosticismo? Traen esa filosofía a la iglesia y ellos la espiritualizan y la cristianizan. Ellos dicen, Dios es santo, Dios es bueno, pero la materia es mala. Por lo tanto, para nosotros relacionarnos con Él, tenemos que relacionarnos con un ángel que es casi pecador, y otro que es un poquito mejor, y otro que es un poquito mejor, hasta que llega Dios. Y había una escalera de ángeles, desde los más puros hasta los más impuros, y al final estábamos nosotros. Y así podíamos ganar la espiritualidad. Y íbamos ascendiendo, como todas las religiones, donde tú te ganas el derecho a llegar a la espiritualidad si asciendes. ¿Sabe que en el cristianismo no hay que ascender a ninguna parte? Porque el que tenía que ascender primero bajó. Y cuando él bajó y subió, él no subió. Entonces, quiero decirte una cosa, que si tú estás en Cristo, tú no tienes que subir, ya tú subiste.
Dice la palabra de Dios, no es mía, es de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que tú y yo ya estamos sentados, versículo 6, con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, cuando tú en el cristianismo que vives tienes que estar ascendiendo y alguien viene y te dice, vamos al otro nivel, ¿a cuál si ya estoy en él? ¿A cuál? Si después de la silla en la cual me senté no hay más nadie. No hay más nadie. Ah, que tú estás mal espiritualmente y tienes que orar más, ayunar y consagrarte. Yo lo entiendo, que estás en el suelo cuando deberías estar arriba. Esa es tu bajeza espiritual. Pero tú quieres solucionar tu problema espiritual con 1 hora, 2 horas en un culto. Y que venga un pastor y te ponga las manos. Y no puedes decir amén, di por lo menos ahí. Pero por eso queremos que alguien venga y nos lleve al próximo nivel. Si ya Cristo vino, mi hermano, y tenemos por la sangre del Cordero acceso directo al trono de Dios. Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare también saldrá y hallará pastos. Ustedes no me necesitan a mí para hacer la puerta, tampoco soy la llave. La puerta es Jesús y las llaves las tiene Él. Y Él me las comparte. A ti y a mí, no solamente a mí. Él dice, yo se le he dado a la iglesia para que cuando predique el evangelio como una llave desate o como una llave ate. Entonces, yo sé que estoy diciendo algunas cosas que en el contexto hoy es controversial, pero necesitamos aterrizar. David Wilkerson, que para mí fue uno de los grandes profetas de los últimos tiempos, contaba una historia para enseñar esto de la mezcla de verdad con mentira. Él contaba lo que hizo la ciudad de New York cuando hubo una plaga de ratas en Central Park. Y había ya una plaga tan grande que la gente se asustaba a entrar al parque porque había ratas por todas partes. ¿Y qué hicieron? Ellos cogieron 99% de la comida que los ratoncitos comen y le pusieron 1% de veneno. Y él decía, porque él partió con el Señor en el 2011, él decía, con esa mezcla de un 1% de veneno, mataron a todas las ratas y erradicaron la plaga. Y él decía, eso es lo que el diablo está haciendo. El diablo está cogiendo 99% de la verdad de Dios y poniendo en ella solamente el ingrediente del veneno como un solo por ciento. Pero nada más hace falta 1% de veneno mezclado con la verdad para que tú termines envenenado y te mueras. Esa es la especialidad del diablo. El diablo no va a venir con un traje rojo, 2 cuernos y una cola. El diablo va a venir vestido de ángel y te va a hablar espiritual. Mira, por eso, para que ustedes entiendan hasta dónde llega en el espiritismo, si no conocen de eso, en Cuba hay espiritismo por todas partes. ¿Sabes qué hace un espiritista antes de entrar en su sesión? Coge una Biblia y sobre la Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dale, después se conecta con los demonios. Hasta ahí llega Satanás. En su estrategia, él viene y mezcla la verdad. Por eso decía Dietrich Bonhoeffer que lo peligroso es cuando un mentiroso habla la verdad. Porque tú no te das cuenta cuando la mezcla con mentira. A menos que la unción del santo te haga entenderlo. Los versículos 22 al 23 dicen que estos muchos anticristos, la mentira que propagan siempre buscará atacar la identidad de una persona, Jesucristo. Te los leo para que tengas la base bíblica de lo que estoy diciendo. Versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ah, fácil. Los testigos de Jehová, los mormones, ellos dicen que Jesús no es Dios, uno con el Padre. No es tan fácil. En ese sentido es más fácil discernirlo, pero ahora es muy sutil. Ahora es muy sutil. Solamente tienes, mira, no hace falta hoy en día bajar a Cristo de esa categoría, sino subir al hombre a la categoría de él. Y es igual de peligroso. Solamente hace falta una persona lo suficientemente capaz de manipular las mentes como para que le demos el lugar que tiene Cristo. Y eso está pasando en la iglesia hoy. Hoy hay culto a la personalidad en nombre de la honra. Se está adorando ídolos humanos. Hay becerros que se han sido construidos. Y si ustedes van al libro de Éxodo, lo interesante en el libro de Éxodo es que cuando el pueblo ve que Moisés se demoraba y le dicen a Aarón que le hiciera un ídolo para adorar, ¿qué ídolo les hizo? Sí, pero ¿a quién representaba? ¿Sabe lo que Aarón les dijo cuando les hizo el becerro de oro? Este es Jehová que te sacó de Egipto. Él no le dijo que era otro Dios, no le dijo que era Moloch. Él le dijo, este becerro es el Señor Yahweh, Elohim, que te sacó de Egipto. Él lo que hizo fue
bajar la categoría de Dios a una simple imagen y decir, este es Dios. Y cuando en la iglesia un becerro o un burro como ser humano le otorgamos el lugar de Dios sin querer o queriendo, como chapulín, en ese mismo instante convertimos a Dios en un becerro. Y fíjense a dónde llegó, que Dios dijo, a ese pueblo lo voy a matar, Moisés, desde el más grande hasta el más niño, y búscate un pueblo nuevo con el cual tú comenzar. Y si no llega a ser por la intercesión de Moisés, no hubiera nación de Israel. Que los israelitas deberían estar de rodillas diciéndole, Dios, gracias por Moisés, porque no fuimos tan buenos ni los antepasados tampoco. El enemigo siempre está buscando dañar la identidad de Cristo. La quinta característica que el pasaje nos muestra en el versículo 26 es que son muy intencionales en engañar a la iglesia. Mira el versículo 26 que dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, ¿cuál es la especialidad del diablo? Engañar. ¿Cuál es el problema con la mentira? Que se parece a la verdad. Lo difícil de la mentira es que cuando un mentiroso te habla, ¿qué tú crees? Que te está diciendo la verdad. Y lo peor de todo es cuando esa mentira te dice, mira lo que dice la Biblia aquí. ¿Alguna vez has tenido un diálogo con una persona que representa alguna secta? Ellos tienen versículos de la Biblia aprendidos para demostrarte que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es cualquier cosa, una energía, cualquier cosa, pero nunca una persona. Y ellos tienen versículos de la Biblia que aparentemente lo justifican. Y muchos cristianos bajan la cabeza y dicen, no puedo decir que tengas la razón porque en mi iglesia me enseñan algo diferente, pero tampoco puedo decirte que no la tienes. Porque no conoces la palabra de Dios como para decirle, mira, en el versículo anterior, en el versículo siguiente, y en el capítulo donde estás leyendo, y en el libro donde escribiste, y en el resto de la Biblia, claro que hay evidencias más que sobradas de que Jesús es el Hijo de Dios, es uno con el Padre, es Dios con el Padre, y es Dios con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para no ser engañados por estos muchos anticristos que están dentro de la iglesia, emergiendo de la iglesia, saliendo de la iglesia? Primero que nos dicen los versículos 15 al 17, creo que estoy ahí en ese pasaje, voy a ver si lo encuentro. Ok, sí. Versículos 15 al 17 del mismo capítulo que leímos, el capítulo 2 de Primera de Juan. Díganme amén si tienen ahí la Biblia. Mira lo que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No está diciendo que no ames a las personas, a un sistema que se llama el mundo, a una forma de pensar, un estilo de vida. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo primero que tenemos que hacer es evitar amar al mundo. Escuchen esto y lo digo con mucha insistencia, porque a veces cuando leemos esto pensamos que hay que rechazar a las personas. No es el mundo al que se está refiriendo. No es a la persona, sino la vida que viven las personas. Es lo que el mundo representa, el sistema que la sociedad nos está ofreciendo. Y lo primero que dice que para que tú puedas entender esto, tienes que amar más a Dios que al mundo. Lo segundo que tienes que hacer es identificar las tres maneras en que el mundo opera. ¿Las leíste? ¿Te diste cuenta? Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, diga toda la iglesia conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como que lo dijeron más bajito, ¿qué fue lo que pasó? A ver, díganlo fuerte, como si hubieran desayunado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así se identifica el mundo. Y tú tienes que preguntarte, ¿yo estoy reaccionando por los deseos de la carne? ¿Estoy respondiendo a los deseos de los ojos? La carne y los ojos, ¿qué representan? Los sentidos.
Por eso dice más tarde Judas que los sensuales, los falsos maestros que son sensuales y sus seguidores no tienen el Espíritu, porque ellos dependen de lo que sienten. No de en quién creen ni de quién son en Él, sino de lo que sienten. Los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Y dice aquí, el mundo se identifica con lo que deseo en la carne, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y tú tienes que pedirle sabiduría a Dios para que te muestre si esas tres cosas están presentes en tu vida. Porque si están activas en tu vida, tú vas a ser víctima de cualquier viento de doctrina que en nombre de Dios te arrastre hacia la mentira. Por lo tanto, hay que amar más a Dios que al mundo. Y tener la valentía de que cuando yo identifique en mí deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, ir corriendo a la presencia de Dios y decir, Señor, yo no puedo tratar con esto solo. Dame la capacidad de amarte a ti más que lo que amo cualquiera de estas cosas. Porque mis hermanos, el problema no lo tiene el mundo, lo tenemos nosotros. Y seamos sinceros, nosotros en algún momento hemos sido provocados por alguna de estas tres cosas o por las tres a la vez. ¿Hay algún valiente o alguna valiente en este lugar que pueda levantar la mano y diga, sí, pastor? Por favor, alguien que les tire una foto. Vamos a postearlas en Facebook. Miren, hermanos, estos son los que tienen los deseos de la carne. No se asusten, no hacemos eso. Y luego dice el versículo 17, y para que tú puedas vencer este sistema, tienes que entender algo, el mundo pasa y sus deseos. La casa por la que estás afanada se va a quedar. El carro con el que sueñas o el que ya tienes y no vives porque lo voy a perder o porque para mí es más importante eso que cualquier otra cosa, se va a acabar, hermanos. Es más, no tiene ni que venir Cristo para que eso suceda. Guárdalo en un garaje y no lo uses. 5 años después inténtalo, arrancar, se va a caer en pedazos por una ley natural. Imagínate cuánto más cuando el Hijo de Dios venga y todo lo que hoy nos llama la atención ya deje de ser y entremos en una realidad diferente. No habrá nada de los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida que tenga poder y verdad para nosotros. Por lo tanto, Señor, danos un amor por ti y para ti que sea más grande que todo lo demás. ¿Alguien puede decir amén a eso? Para no caer en este engaño, lo otro que necesitamos es la comunión del Espíritu o la comunión con el Espíritu. Versículos 20 al 24, ¿ya lo tienes? Lo leímos hace un rato, pero es bueno leerlo otra vez. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Quién les dije que es la unción del Santo? Es la unción que nos da la capacidad divina, sobrenatural, que nos da el Espíritu Santo. Ahora, aquí se infiere que quien tiene esta unción tiene comunión con la persona que la da. Porque dice el cierre del versículo, y conocen todas las cosas. Solamente alguien que tiene intimidad con el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Solamente alguien que tiene intimidad con el Espíritu Santo tiene olfato espiritual. El mundo se mueve por intuición. Nosotros nos movemos por revelación. Hay gente que intuye, pero nosotros tenemos revelación del Espíritu. En la intuición muchas veces puedes dar en el blanco, pero muchas veces puedes fracasar. Aquí hay gato encerrado. Esta persona no me parece lo que es. Yo estoy oliendo algo raro. Bueno, si la persona se va y sigues oliéndolo, a lo mejor eres tú. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. El mundo se mueve por intuición. Nosotros nos tenemos que mover por revelación. En la intuición hay peligro de cometer un error, pero en la revelación. ¿Y sabes cómo Dios te da revelación? Ya lo deberías saber porque lo dije hace un ratico. ¿Cómo te da Dios revelación? ¿Y cómo Dios te da discernimiento? Por la palabra del Espíritu. Mientras más conoces la palabra, más conoces la mentira. Mientras más conoces la palabra, más conoces la mentira. Hay gente que quiere volverse especialista. Yo sabes que tengo un problema con aquellos cristianos que están en YouTube todo el tiempo viendo lo que dicen de otros pastores. Así no se identifica la mentira. Así te envenenas el corazón. Yo para conocer la mentira no tengo que identificar al mentiroso, simplemente conocer la verdad. Y es la verdad la que me va a decir, ahí hay mentira, ahí hay mentira, ahí hay mentira, ahí hay verdad. Y decir amén.
Y esto lo aprendí cuando alguien dijo desde un púlpito en una ocasión que los expertos en el dinero para identificar al billete falso se especializan en conocer el billete verdadero y lo tocan y lo miran con una lupa y lo analizan y saben del pi al pa, del comienzo al final, todos los detalles de un billete de verdad. Cuando se encuentran con uno falso dicen este no es, no porque conozcan al falso, sino porque conocen al verdadero. Y la iglesia no tiene que especializarse en las réplicas, sino en la verdad. Y conocer la verdad del verdadero, Cristo, para que por medio de la verdad podamos tener el olfato, el discernimiento, dilo como quieras, pero es la comunión del Espíritu la que te hace conocer y permanecer en la verdad. Amén. Ya casi nos vamos, solamente faltan 10 puntos más y ya estamos cerrando. Ustedes saben que cuando yo digo ya voy a terminar, eso es como cuando el piloto dice vamos a aterrizar y tú te aguantas así y es que va a bajar de 30,000 pies a 10,000. Entonces yo soy piloto del evangelio. Estamos simplemente a 30,000 pies, vamos a bajar a 10,000 y estamos por aterrizar. Prepárate entonces, ajustate el cinturón, pero todavía no estamos en tierra. ¿Ok? Versículo 27 dice que además de tener la comunión con el Espíritu, nosotros tenemos que resistir toda forma novedosa de enseñanza. Versículo 27. Juan pareciera que estuviera hablándole a nuestra generación. Mira lo que dice. Pero la unción que ustedes tienen, que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecen en Él. ¿Sabe lo que está diciendo? Aférrate a lo que ya conoces, aférrate a la verdad, y no tengas esa sed de algo nuevo, de algo nuevo. Hay un peligro cuando nosotros los cristianos decimos, ya yo me lo sé todo. Enséñenme algo nuevo. Tráigame predicadores invitados que vengan con una nueva revelación. Es verdad que Dios por el Espíritu le está dando una verdad y un entendimiento de la palabra a hombres de Dios que vale la pena mirarlo y escucharlo. Pero ¿sabes qué? Yo a veces encuentro que predicadores que se murieron y algunos que están ancianitos me están diciendo más verdad de Dios que los de ahora. Esa es mi experiencia. Porque parece ser que aferrarse a la verdad es lo que edifica el espíritu. Cuando la iglesia se enferma de algo nuevo todo el tiempo, corre el peligro de abandonar no a lo viejo, a lo eterno. Porque la palabra de Dios no es vieja, la palabra de Dios es eterna. Y lo que es eterno no se vuelve viejo, siempre es vigente. Por eso dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Jesucristo no es antiguo, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él nunca deja de ser. En Él no hay cambio, no hay sombra de variación, dice Santiago. Él siempre es el mismo. Entonces, si tú te enamoras de la verdad, de siempre conocer al mismo, no tienes que conocer a alguien nuevo. Porque lo curioso es que cuando tú permaneces en el verdadero, Él tiene tantos matices que siempre te sorprende, mostrándote algo de Él que tú no conocías. Y lo tremendo es que cuando tú vienes a la iglesia, si tú has pasado la vida en comunión con Él, aquí lo que hacemos es ratificar y afirmar en ti lo que tú has venido recibiendo del Espíritu a lo largo de una semana, de un mes y de toda una vida. No hay nada que renueva más la vida de un cristiano que una sola persona, y la palabra de esa persona es Jesucristo, y la palabra del Espíritu, que es la palabra de verdad. Y por último, para nosotros no caer en el engaño, debemos permanecer en la justicia de Cristo. Diga a toda la iglesia, la justicia de Cristo. Mira lo que dicen los versículos 28 y 29. Dice, ahora hijitos, estamos a 5,000 pies. Y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Lo estás viendo? Ahora, hay una cosa liberadora detrás de permanecer en la justicia. Cristo es el justo. Y lo que Él opera en nosotros es justicia. Y cuando nosotros operamos en Él, operamos en la justicia. ¿Y sabes lo que hace la justicia en la tierra, en nosotros? Nos libra de la vergüenza y de la acusación. El enemigo es un acusador. Y el enemigo lo primero que hace para llevarte al engaño es acusarte. Y decirte que tú no estás bien. Y como tú no estás bien, tú comienzas a buscar el nuevo gurú que te diga cómo estar bien. Y ahí te haces víctima del engaño.
Pero cuando tú caminas en la justicia de Cristo y cuando el diablo viene a acusarte, tú lo que le presentas es el traje de justicia y que ha sido bañado con la sangre del Cordero una y otra vez. El diablo tiene que echarse para atrás porque no se encuentra contigo, se encuentra contigo vestido de Cristo. ¿Por qué ustedes creen que Adán y Eva cuando pecaron se avergonzaron? Porque estaban... ¿Y anteriormente cómo estaban? Vestidos. Adán y Eva no estaban desnudos, estaban vestidos. Estaban vestidos, como dice el libro de los ángeles, como mismo están vestidos los ángeles. Y como tú mismo y yo estaremos vestidos de luz. Son túnicas resplandecientes. Entonces cuando Adán y Eva estaban vestidos de la justicia de Dios, no tenían vergüenza. En el momento que se apagó la luz de la justicia, se vieron tal cual era la naturaleza y entró el morbo del pecado y entró la vergüenza. Cuando tú eres vestido de la justicia y Satanás te acusa por el pecado que cometiste, pero ya tú te reconciliaste y fuiste lavado, porque dice la Biblia en 1 de Juan también, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él te viste con ropas de justicia, te viste con ropas de luz. Y cuando el diablo viene a acusarte, dice, no puedo mirar lo que yo vi anteriormente, porque ahora lo que veo es la luz del Salvador. Y el diablo es como los, ¿cómo se llaman lo que trajo el coronavirus? Los bats, que no soportan la luz. Los murciélagos. El diablo es un murciélago. Cuando se encuentra con la luz, huye. Vístete de luz. ¿Y cómo me visto de luz, pastor? Vístete de Cristo. ¿Y cómo me visto de Cristo? Confiesa todo el tiempo para que seas vestido de perdón y de justicia y el diablo huirá de ti. ¿Alguien puede decir amén? Hay un escritor joven, muy joven, que escribió algo. Él se llama Josué Barrios. Y él escribió esto, dice, nada puede ser más peligroso para un rebaño de ovejas que un lobo disfrazado de una de ellas. Yo creo que, me imagino que se inspiró en Esopo, que tiene una fábula de un lobo que se quería comer las ovejas de un rebaño y lo intentaba y no podía. Hasta que el lobo dijo, me voy a vestir de oveja. Y cuando el lobo se vistió de oveja, el pastor de las ovejas no lo identificó, el lobo no ladró. Y una vez que el lobo entró al rebaño y comenzó a vivir con las ovejas se comenzaron a acostumbrar a esta oveja cabizbaja, porque se levantaba la cabeza, tenía cara de lobo. Le perdieron entonces temor a una oveja nueva. El perro se relajó y se apartó del rebaño, el pastor también se durmió y ahí el lobo, disfrazado de oveja, se la comió o se las comió. De ahí sale esta frase, nada puede ser más peligroso para un rebaño de ovejas que un lobo disfrazado de una de ellas. Nada es más peligroso para la iglesia que los muchos anticristos que usan como libro favorito la Biblia y enseñan una supuesta verdad que tiene un 1% de mentira y es suficiente para envenenarnos. Hoy el diablo ha repartido muchos trajes de ovejas a muchos lobos. Algunos tienen títulos de toda clase. Pero ¿cómo nosotros podemos librarnos y dejar de ser víctimas de todos esos lobos? Hoy la palabra nos lo ha dicho. Al menos te compartí 4 cosas que te pueden librar. No amar al mundo. Y cuando hay en ti esos deseos del mundo, de la carne, de los ojos y de la vanagloria, ve corriendo a la presencia de Dios. En lugar de ocultar y de mostrarte espiritual, decirle, Señor, tengo en mí deseos que no son tuyos y no puedo matarlos, pero sí crucificarlos. En el poder de la cruz, vence por mí. Número 2, necesitamos la comunión del Espíritu. No solamente al Espíritu, sino porque la unción del Espíritu que está en nosotros pueda controlar nuestras vidas para que por medio del discernimiento de la palabra, Él nos dé entendimiento y conozcamos la verdad. Número 3, necesitamos despojarnos o sacudirnos de todo deseo de lo nuevo para permanecer en lo verdadero, que es eterno. Y número 4, debemos vestirnos de la justicia de Cristo, porque en ella no hay vergüenza. Y el único que sale avergonzado como un lobo paliado es el que tiene que ser golpeado, Satanás. Quiero que te pongas de pie un momento.
Quiero que te tomes un segundo para orar ahí en el lugar en el que estás. Yo voy a orar, pero quiero que primero ustedes entren en una oración de comunión con el Espíritu Santo. Y pueden orar así en silencio, pueden orar audiblemente como el Señor los dirige a hacer, no como tú lo desees, sino como Dios te dirige a hacerlo. Y pídele específicamente: Señor, yo quiero tener discernimiento espiritual. I want discernment. ¿Cómo tengo discernimiento? Quiero tener la comunión con el Espíritu que me da el entendimiento de la verdad, de la mentira, y me hace amar la verdad y permanecer en la verdad. Quiero deleitarme en tu palabra, amar tu palabra, desear tu palabra. ¿Quién ora al Padre en el nombre de Jesús? Ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo, que eso suceda en nuestras vidas. Todos somos carne para ser engañados en este lugar. Todos somos posibles víctimas del engaño, todos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender que necesitamos la obra del Espíritu y la palabra del Espíritu para caminar en libertad y para decir amén a lo que Dios dice amén, sin temor a las maquinaciones del diablo, sino seguro de quiénes somos, en quién creemos y qué palabra proclamamos. En el nombre de Jesús. Creo que si el Señor te habla en este momento y te dice: hijo o hija, ven a entregar algo que puede ser un estorbo en tu vida para que haya mayor comunión entre tú y yo, te muevas del lugar en el que estás, ven aquí al frente hoy y hagas una muestra física de algo espiritual que está sucediendo dentro de ti, de una entrega. Todo el que tiene más deseo de Dios y caminar en la verdad de Dios, amando a Dios, también puede moverse del lugar en el que está y decir: aquí estoy, Señor, delante de ti. Este acto físico es simplemente una representación de un acto espiritual. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero que me sacudas, quiero que me desintoxiques, quiero que me remuevas todo letargo espiritual, todo sueño. Todo el que entienda que ha caído en un sueño espiritual, ahora se sacude y dice: Señor, quiero estar alerta, quiero estar despierto, porque a los dormidos se los lleva la corriente, pero los despiertos, los avisados, ven el mal y se apartan, dice la Biblia. El Señor te está dando una palabra de aviso en este día. El Espíritu Santo te está diciendo en este día: te estoy avisando, el grado y la intensidad del engaño va a ir en aumento cada vez más, cada vez más. Mientras más se acerca aquel día, más calor, más engaño, más mentira el diablo va a poner en contra de la iglesia. Porque si la hace inoperante, si la duerme, si la entretiene en la mentira, no será una iglesia militante que contrarreste las armas de las tinieblas. Pero nosotros ahora nos vestimos con las armas de la luz, para en el nombre de Jesús decirle: Padre, mi comunión va a ser contigo, mi dependencia va a ser de ti, mi amor va a ser por tu palabra. Y por causa de eso, Señor, mis ojos se van a abrir y mis oídos también, para amar la verdad. Voy a saber la diferencia entre la verdad y la mentira, y voy a amar la verdad y correr tras ella. Vamos, levanta tu oración en este lugar y dile: Señor, gracias por vestirme con las ropas de justicia, vestirme con la luz del Evangelio. Gracias porque cuando el diablo trata de mirar en mi dirección, es prendido por tu luz. Se encandila con la luz de tu gloria que está en mí. Y es la justicia de Cristo. Yo oro por algunos de ustedes que han sido víctimas de acusación del enemigo en los últimos días. La acusación persiste cuando hay falta de confesión, pero en el nombre de Jesús, hoy tú crees que el poder de la confesión te vuelve a perdonar y te vuelve a limpiar.
y el círculo vicioso de acusación se termina en el nombre de Jesús. Vas a caer en un círculo de bendición, que es el círculo de la confesión. Todo pensamiento, todo deseo, toda intención y todo pecado practicado, vas a correr a decírselo a tu papá, porque ya no tienes miedo a ser castigado, sino ahora sabes que Él te baña y Él te viste de ropa de justicia. Y cuando la iglesia camina en el perdón y en la limpieza del Espíritu, de la palabra de Jesús, el diablo no te engaña, porque estás en todas tus capacidades espirituales. Hay amor por la verdad, hay comunión con el Espíritu, hay discernimiento. Levanta tu oración y dile: Señor, se restaura mi amor por ti, se restaura mi amor por tu palabra. La fe en ti, Señor, toma ahora lugar en el nombre de Jesús. Si has perdido amor por la palabra de Dios y ya prácticamente no la lees, hoy lo confiesas y hoy dices: Señor, te pido perdón. Vamos, ora ahora. Te pido perdón, Señor, y confieso que he descuidado mi dependencia de tu palabra, mas hoy, Señor, creo que pones en mí amor por tu palabra y comienzo, Señor, a caminar en la verdad cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor, yo oro por tu iglesia en este momento y te pido que reprendas las mentiras del enemigo, que reprendas todo demonio, Señor, que está detrás de las mentes y de los corazones de los creyentes, poniendo vanagloria, queriendo validar, Señor, la vida y la alegría y la felicidad en los bienes materiales, inoculando deseos de la carne y también deseos de los ojos. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, pones colirio en nuestros ojos y tú estirpas de la carne todo deseo, Señor, incorrecto. Viene un amor por la verdad, un amor por tu palabra, un amor por la persona del Hijo Jesucristo, porque cuando estamos en Él, estamos en ti, estamos en la verdad, estamos en la vida eterna. El Señor Jesús es exaltado al lugar de honor al que le pertenece, Señor. Nadie más se sienta en su trono. Aleluya. Gracias por la libertad de los hijos de Dios. Gracias por la libertad de los hijos de Dios. Gracias porque ahora estás aplastando las obras de las tinieblas y estás haciendo que las obras de la luz comiencen a resplandecer en los corazones, poniendo amor por la verdad, amor por el verdadero, por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, la comunión con el Espíritu Santo, que vaya, Señor, cada día siendo una realidad, para que la unción del Santo nos guíe a toda la verdad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gloria, honra y honor, Padre. Gracias, gracias, gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.